Las bases de la música popular chilena mezclan ritmos, armonías, melodías y corrientes de diversos orígenes y características. Tres ingredientes principales componen esta colorida y exquisita cazuela musical. El primero es la música prehispánica, desarrollada por distintos pueblos originarios como atacameños, mapuches y fueguinos. Nuestro segundo ingrediente son las corrientes musicales extranjeras, desde la polifonía coral del siglo XVI hasta las distintas corrientes de música clásica, ópera o música concreta. El tercer ingrediente es la música que se origina localmente, desde música con letras en idioma nativo hasta nuestro maravilloso y extenso folclore. Pero fue durante el siglo XIX cuando la música en Chile comenzó a desarrollarse seriamente. Gracias a gestores culturales como Isidora Seger y a la aparición de los primeros teatros, escuelas de música, orquestas, conservatorios y sociedades musicales. Durante las primeras décadas del siglo XX se produce el origen de la radiofonía y de los estudios de grabación, lo que favorece la llegada de música de otros puntos del planeta, como el tango, la cumbia, el mambo, el cha-cha-cha, el jazz y por supuesto el rock and roll. El arribo de este último y su influencia en la música chilena serán el foco de este primer capítulo, en el que hablaremos de la nueva ola, el rock and roll y el beat chileno. Desde Gotama Studio presentamos Paila Chilena Podcast, espacio en el que sintetizamos hitos y características de la música chilena, un programa hecho por y para quienes disfrutamos y nos sentimos orgullosos de los sonidos hechos en Chile. Soy David Hernández y les doy la bienvenida a Paila Chilena Podcast. Rock and roll. El rock and roll llega a Chile durante la segunda mitad de los años 50, impulsado por películas como Semilla de Maldad con el Rock Around the Clock de Bill Haley y sus cometas, o El Rock de la Cárcel protagonizada por el mismísimo Elvis Presley. Comienzan a desarrollarse programas radiales, conciertos en vivo de bandas y artistas que interpretaban rock and roll como los Ramblers y los Lions. La nueva ola. A inicios de los años 60 floreció o se fabricó, podrían decir muchos, un género basado en el rock and roll pero con un tono menos rebelde y más ligero. Éxitos comerciales anglo o italianos interpretados en español por jóvenes y talentosos cantantes locales como Luis Dimas, Tommy D'Angelo, Fresia Soto, Larry Wilson, Cecilia Pantoja o Buddy Richards. Además de bandas como los Twisters, los Blue Splendor y los Red Juniors. Con él nacen festivales, revistas, programas radiales y programas de televisión. Este movimiento musical sería solapado por la llegada de la música de los Beatles y con el inicio de la nueva canción chilena. Beat chileno. La Beatlemanía había conquistado cada rincón del planeta, incluido Chile. Entre programas de radio y clubes dedicados a los cuatro de Liverpool, comienza la era del beat chileno, siendo la génesis de bandas con estilos basados en la invasión británica. Los Larks, los Beat 4, los Jokers, los Max y los Vidrios Quebrados se encuentran entre las más destacadas agrupaciones de la segunda mitad de la década de los 60. Otras manifestaciones del rock tomaban forma también durante estos años. Los Jaivas, con un rock psicodélico y experimental, y Los Ángeles Negros, pioneros en la balada romántica con instrumentos de rock. Testimonio. Escucharemos fragmentos de una conversación con el ingeniero y productor chileno Óscar López Pizarro acerca de los inicios de la nueva ola y el beat chileno. Muchas canciones que eran éxitos afuera, como Sunny, por ejemplo, The Heart, que Buddy Richards, otro intérprete muy importante, hizo y le puso Cielo. La canción se llama Sunny, Take a Fun, y él le hizo como Cielo, tienes que escucharme todo. La castellana hizo, por ejemplo, una parte de canciones de los Ramblers también que de la época la cantaba Aretha Franklin. Había un proteccionismo porque los sellos discográficos preferían que Francisco Pérez, por decirte un nombre, hiciera una canción americana antes que el sello americano lo trajera para acá y ellos se quedaran con venta de canciones, ¿cachai? Entonces había mucho material porque como estaba el vinilo en aquella época, había singles o 7 pulgadas, discos que hasta salía un single, por ejemplo. Entonces la gente iba a comprar las disquerías ese disco, después comprar los places que había. Sucede lo mismo un poco que sucede ahora, que la gente saca muchos singles y después capaz que nunca termina un disco. Nueva ola a principios de los 60, donde estaba gente como Big Band o grandes orquestas como los Ramblers, estaba Luis Dimas con Caprichito, canciones de un gran capo también como era Pedrero, que aparte de ser actor, comediante, libretista, hacía canciones. De hecho, los Red Juniors también, que es un grupo de los hermanos Zabaleta, ¿no es cierto? O sea, él hizo mucho por eso. Productor conocido en aquella época está Camilo Fernández, que también tuvo su sello discográfico Arena. Y en Arena tengo entendido que estaba los Ramblers en algún minuto y estaba también el Pollo Fuentes. Siempre en mi casa se escuchó la radio chilena y en esa radio chilena se escuchaba mucho, qué sé yo, música internacional como Ray Charles, Bill Haley y sus cometas, algo de Frank Sinatra ya sobre el final, Perry Como, Barry Baccarat al
principio. Eso es lo que llegaba de afuera, digamos. Bueno, para qué decir Nirseaka, Polanca. Y después ya vengo la británica, lógicamente con los Rolling Stones, con los Beatles, que fue un fenómeno. Fueron los que llevaron la música británica a algo nunca antes visto. Número 1 en Estados Unidos, un tremendo mercado al americano. A don Lucho Cortorrejón yo tuve la suerte de conversar con él en algún minuto. Casi todo el mundo grababa con él, los sellos EMI. Después tuvo un estudio de grabación, que era Sonotec. También estaba Franz Benko, otro ingeniero. Se grababa en los estudios EMI que estaban ahí en la calle San Antonio, que alcancé a conocer yo. Y había otros estudios como Filmocentro, había unos estudios Splendid también. Las radios tenían sus propios estudios y había muchos shows. A la 1 de la tarde, 1:30, y a las 7:30 de la tarde. Estaba, por ejemplo, qué sé yo, el Malón de la Chilena. En la radio Minería, por ejemplo, vi a los Ramblers en vivo con mi mamá. Mi mamá me encantaba la música, me llegaba todas esas cosas. Y habían buenos micrófonos. Neumann, qué sé yo, U47, U87, que todavía que se conservan y están por ahí. Se grababa bien. Cronología. 1955. Se estrena Semilla de Maldad en el Teatro Metro. La gente baila por primera vez en una sala de cine. 1956. Se funda en Valparaíso una de las primeras bandas de rock, William Rep y sus Rock Kings. 1957. La orquesta Wambalí compone el Wambalí Rock. 1958. Se forma el grupo Los Lions, conjunto que reunía a destacados músicos como Jorge Pedreros, Franz Benko y Toli Ramírez. 1959. El joven de origen vienés Peter Mosiulski se hace conocido por sus shows en Radio Agricultura bajo el apodo de Peter Rock. 1960. Se realiza el primer Festival de la Canción de Viña del Mar, conducido por el locutor de radio Ricardo García. Bill Haley visita Chile. Peter Rock y Nadia Milton lanzan sus primeros sencillos. Con esto se da comienzo a la nueva ola. 1961. Neil Sedaka visita nuestro país. Danny Chilean edita la primera canción original de la nueva ola, Verónica. 1962. Con la composición de Jorge Rojas, la voz de Germán Casas y la producción del gran Camilo Fernández, los Ramblers graban su éxito El Rock del Mundial, el disco más vendido en la historia de la música chilena. 1963. Con 13 años, Gloria Benavides graba La Gotita. Cada domingo se realizan masivos y fervientes recitales de la nueva ola en el Teatro Caupolicán. 1964. Buddy Richards lanza Cielo, traducción al español del hit Sunny de Bobby Hebb. Convertida ya en un símbolo, Cecilia lanza su primer disco solista. 1965. Se inicia la Beatlemanía en Chile. 1966. Pat Henry y los Diablos Azules lanzan el single de rock instrumental Te Quiero. 1967. Se lanza la Santísima Trinidad del beat chileno, Nueva Sociedad de los Jokers, Fictions de los Vidrios Quebrados y Kaleidoscope Man de los Max. 1968. Nace en San Carlos la banda Los Ángeles Negros. 1969. Se registra el primer disco en vivo de la música chilena, Buddy Richards en el Astor. 1970. Aunque más mito que festival, se realiza Piedra Roja, los Jaivas y los Blob se presentaron en el improvisado Woodstock chileno. Cierre. Hasta el día de hoy, la nueva ola tiene algunos detractores, quienes la definen como un negocio musical, una copia de la nueva ola estadounidense, versión frívola, superficial y puritana del rock and roll, pero no podemos desestimar su impacto cultural. La Beatlemanía fue la génesis para que millones de jóvenes por todo el mundo comenzaran a formar bandas de rock con sus amigos del barrio o de la escuela. Chile no fue la excepción. En paralelo a estos fenómenos musicales, el país comienza a vivir momentos de agitación política, lucha de clases y una nueva conciencia social y colectiva. Y un hombre y una mujer gestaban, sin saberlo, un nuevo género musical. El primero, si no el único género genuinamente chileno, basado en el folclore, pero con un contenido altamente político y social. Y son nuestro mayor orgullo musical. Violeta, Víctor y la nueva canción chilena, temas que abordaremos en el próximo episodio. Desde Gotama Studio hemos presentado Paila Chilena Podcast. Soy David Hernández y nos escuchamos en el próximo capítulo.